Este video tiene la finalidad de aclarar algo que tiene que ver con unas pruebas que se recomiendan hacer para detectar la posibilidad de que un bebé pueda nacer con unas enfermedades que son extremadamente raras. Se llaman estas enfermedades fibrosis quística, atrofia muscular espinal y síndrome del cromosoma X frágil. Tal vez ustedes nunca han oído hablar de estas enfermedades, pero nosotros los médicos obstetras en los Estados Unidos tenemos la obligación de dar esta información a todas nuestras pacientes y ya les voy a explicar por qué. Resulta que existe la tecnología para detectar si una mujer es portadora de los genes que pudieran transmitirle esta enfermedad a su bebé. Para que puedan entender mejor de qué se trata, les voy a explicar brevemente de qué se trata cada una de estas enfermedades. Primero, la fibrosis quística es una enfermedad que empieza a atacar principalmente el parénquima o el tejido pulmonar, aunque a veces también ataca otros tejidos del cuerpo. Y básicamente se empieza a detectar esto cuando el niño ya empieza a crecer teniendo problemas respiratorios y afectando otros tejidos de su cuerpo y va teniendo problemas a medida que va creciendo. Lamentablemente, estos son niños que no llegan a una edad muy avanzada. Por lo general mueren alrededor de la edad de 20 a 30 años. La otra enfermedad se llama atrofia muscular espinal y es una enfermedad que ataca ciertas neuronas en el sistema nervioso y lo que se observa es como una debilidad muscular progresiva y que llega al punto en que progresa hasta afectar los músculos que se utilizan para desplazarse, para estar en una posición de pie. Son niños que no llegan a levantarse, a caminar y lamentablemente como esto también afecta a los músculos esenciales para mantener la vida, que son los músculos de la respiración, son niños que lamentablemente mueren a temprana edad. Estamos hablando de muertes que ocurren entre los 2 y los 4 años de edad. Y la última enfermedad que les voy a hablar se llama síndrome del cromosoma X frágil. Y es una mutación en el cromosoma X, que es uno de los cromosomas sexuales, y lo que se observa es un retraso mental. También hay otras malformaciones en el cuerpo, pero lo que más llama la atención es un retraso mental. Son personas que pueden vivir una vida relativamente larga, pero tienen ese impedimento de un retardo mental severo. Entonces, como ven, son enfermedades que son bien serias y en vista de que existe la tecnología para poder detectar si una mamá es portadora de estos genes, nosotros los médicos en los Estados Unidos tenemos la obligación de ofrecerle estos exámenes a todas nuestras pacientes. La paciente puede decidir hacerse el examen o puede decidir no hacerse el examen, pero el médico no es quien toma esa decisión. A nosotros nos obligan a ofrecerle este examen a todas las pacientes. Bueno, ¿por qué? Porque ustedes saben que aquí en los Estados Unidos hay una cuestión médico-legal de que si, por ejemplo, una mujer embarazada tiene a un bebé con una de estas terribles enfermedades y si el médico obstetra no le ofreció la posibilidad de hacerse estos exámenes y haber podido hacer el diagnóstico antes de que el bebé naciera, entonces por supuesto es culpa del doctor, inclusive le puede salir una demanda a ese doctor. Entonces hay pacientes que me dicen, pero ¿y para qué yo quiero saber si mi bebé viene con ese problema? Pues resulta que en los Estados Unidos se puede interrumpir el embarazo, o sea, practicarse un aborto antes de la semana 24. Y es por eso que el diagnóstico es importante hacerlo antes de la semana 24. Yo sé que muchas de las mujeres embarazadas por cuestiones personales o por cuestiones religiosas no considerarían la opción de hacerse un aborto, pero hay personas, hay mujeres o parejas que sí piensan de esa manera y dicen, bueno, si mi bebé viene con esa enfermedad y va a morir a los 2 o 4 años de edad, yo prefiero interrumpir el embarazo y no hacer a mi bebé pasar por todo ese martirio y por todo ese sufrimiento. Entonces eso es una cuestión, eso es una decisión personal, pero quería explicarles también el por qué es importante hacer el diagnóstico a tiempo y generalmente la idea es hacer este diagnóstico antes de los
de las 24 semanas de gestación. Para que tengan una idea de lo poco frecuentes que son estas enfermedades, vamos a empezar por fibrosis quística, que es esa enfermedad que afecta el tejido pulmonar. La probabilidad de que una persona sea portadora de esta enfermedad es 1 de cada 30, o sea, 1 de cada 30 personas es portadora del gen. Ahora, ambos padres tienen que ser portadores de este gen. Entonces tiene que haber un padre que es 1 en 30, una posibilidad en 30 del papá y 1 en 30 de la mamá. Para que dos personas que tengan el gen portador sean pareja, entonces se calcula esta posibilidad de 1 en 900, porque 30 por 30 es 900. Y cuando ambos padres son portadores del gen, hay un 75% de probabilidad de que su bebé no tenga este problema y solamente un 25% de probabilidad de que sí tiene este problema. Entonces, para resumir esta cuestión estadística, la probabilidad de que una pareja X al azar tenga un bebé con fibrosis quística se ha calculado que está en alrededor de 1 en 3.600. O sea que de cada 3.600 bebés que nacen, uno va a tener esta enfermedad. Eso, si uno saca la cuenta, 1 en 3.600, estamos hablando de un 0,03% de probabilidad de que sí tenga la enfermedad. O sea que hay un 99,97% de probabilidad de que su bebé no tenga esta enfermedad. Eso en cuanto a la fibrosis quística. En cuanto a la atrofia muscular espinal, que es esta enfermedad que ataca las neuronas y el sistema muscular, la probabilidad de que una persona sea portadora es 1 en 35. Entonces ambos padres tienen que tener el gen portador para que entonces haya un 25% de probabilidad de que ese bebé tenga la enfermedad. Por lo tanto, la probabilidad de que un bebé en cualquier pareja nazca con este problema es 1 en 4.900. Estamos hablando de un 0,02. Fibrosis quística era 0,03. Esta es 0,02. O sea que hay un 99,98% de probabilidad de que un bebé no nazca con este problema. Y por último, el síndrome del cromosoma X frágil. Se ha calculado de que 1 de cada 260 mujeres es portadora de este gen. Y cuando una mujer va a tener un bebé, la mitad es afectado y la mitad no es afectado porque solamente afecta a los varones, a las hembras no las afecta, porque las hembras tienen 2 cromosomas X. Y es por eso que la probabilidad de que nazca un bebé afectado con el síndrome del cromosoma X frágil es 1 en 520, es decir, 0,2% de que sí tenga este problema, y la probabilidad de que no tenga este problema es 99,8%. Como ven, son enfermedades extremadamente raras, pero mi obligación es hablarle a todas mis pacientes de estas enfermedades y por eso es que decidí hacer este video. Muchas veces mis pacientes me preguntan, ok doctor, yo me voy a hacer el examen para saber si soy portadora de estas 3 enfermedades. Vamos a suponer que salgo portadora de alguna de estas enfermedades. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si se trata del síndrome del cromosoma X frágil, en vista de que no importa el papá, sino la mamá, que es la portadora del cromosoma X, en el caso de un bebé varón, por supuesto, si el bebé que va a tener va a ser una hembra, no hay posibilidad. Pero si su bebé va a ser un varoncito y la mamá es portadora de este gen del cromosoma X frágil, entonces habría que hacer una amniocentesis para hacerle el diagnóstico a su bebé. Y después esa pareja tomaría la decisión si va a interrumpir el embarazo o no va a interrumpir el embarazo. En cuanto a las otras 2 enfermedades, fibrosis quística y atrofia muscular espinal, si se le hacen las pruebas a la mamá y la mamá sale que es portadora, se le hacen las pruebas al papá, porque ambos padres tienen que ser portadores para la misma enfermedad. De manera de que vamos a suponer que una de mis pacientes sale portadora para fibrosis quística, se le hace la prueba al papá y el papá no es portador, ya no hay más nada, no hay ninguna posibilidad de que su bebé tenga esa enfermedad. Ahora, si la mamá es portadora y el papá es portador, entonces ahí sí hay que hacer una amniocentesis porque la probabilidad de que su bebé tenga esta enfermedad es 25% y 75% de probabilidad de que no la tenga. Entonces,
Esta es la conducta que se toma o la manera de hacerle un seguimiento a estos resultados de estas pruebas. Si están interesadas en hacerse estas pruebas, entonces por supuesto yo les doy la orden para que se las hagan. Si quieren saber cuánto cuestan estos exámenes, por supuesto aquí les podemos dar esa información. Y si ustedes deciden que no se las quieren hacer, no hay ningún problema, pero necesito que firmen un documento que diga que yo le ofrecí esta prueba y ustedes decidieron no hacérsela. Así que bueno, espero que esto haya aclarado este tema que es un poquito confuso y es un poquito complicado de explicar. Si tienen cualquier duda o pregunta, por favor hablaremos de esto en nuestra próxima cita prenatal.